Bien, vamos a comenzar la manera en que vamos a desarrollar las series. Vamos a tratar de comprender estos mecanismos. Yo sé que al inicio puede resultar un poco extraño esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Voy a comenzar haciendo la estructura general de un programa, tal cual, ¿no? La librería IOString, using std, bueno, base estándar y la función principal. Miren, aunque parezca extraño, una serie, voy a escribirlo acá. Una serie, vamos a entenderlo como una suma, ¿no? Una suma. Matemáticamente esta suma puede ser finita o bien infinita. El micrófono, por favor. Puede mantener el micrófono ahí. Muy bien, les decía que la serie puede ser finita o infinita, ¿ok? Matemáticamente. Claro, matemáticamente tiene más sentido la serie es infinita, ¿sí? Tiene más sentido la serie es infinita. Entonces, muchos de los ejercicios que vamos a realizar, pues matemáticamente van a estar escritos de forma infinita, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a tratar nosotros. Entonces, imaginemos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo sencillo que consiste en palabras simples, en sumar los primeros n números. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, si n, por ejemplo, fuera 10, quiere decir entonces que nosotros vamos a sumar el 1 más 2. Bueno, vamos a hacerlo cortito mejor, ¿no? Que n sea 5. Vamos, la serie sería entonces la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, cuyo resultado sería, a ver, 5, 10, 15, ¿cierto? Si no me equivoco. Ajá. Y por ejemplo, si n es 20, pues sería la suma de 1 más 2 más 3 más hasta llegar a 19 más 20, ¿ok? Básicamente aquí tendríamos el resultado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. La suma de los primeros n números. Luego voy a explicar la interpretación matemática de esto para que ustedes puedan comprenderlo. Pero hasta ahorita ese va a ser nuestro propósito. Sumar hasta los primeros n números, ¿ok? Entonces, claro, si nosotros aquí ya podemos intuir algo, ¿no? Si n es pequeño, a ver, si n primero es fijo y pequeño, se puede hacer manualmente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imaginémonos para el caso que n sea igual a 3, por ejemplo. Que n sea igual a 3. Entonces es claro para nosotros que, pues no, bueno, si n es igual a 3, la suma sería 1, 2 más 3. Y no hay nada más que hacer, ¿no? Podríamos decir aquí el valor de la serie. A ver, sin crear variables, miren. Valor de la serie es 2 puntos. Ya está. Vamos a compilar. Compilando. Listo. Miren, el valor de la serie es 6. Pues no estaba nada fácil, ¿no? Si n era igual a 3, pero ¿cuál sería el principal problema con esta idea? Por ejemplo, si n es igual a 5, pues nada, tampoco, no hay ningún problema, ¿no? Más 4 más 5. Pero aquí, haciendo esto, ¿cuál sería el problema? Y es cuando el número es muy grande. Entonces, ya cuando el número es muy grande, por ejemplo, cuando es 1000 o 1.000.000, pues entonces ya no tiene idea, ya no tiene sentido que nosotros hagamos esto manualmente. Ahí es en donde vamos a realizar o vamos a necesitar utilizar la idea de los ciclos de repetición. ¿Okay? Los ciclos de repetición nos van a permitir sumar números de 2 en 2. De 2 en 2. Así que veamos a qué me refiero. Voy a crear aquí una variable que se llame límite. ¿Ok? Y poco a poco voy a ir creando las demás variables. Esta variable límite es la variable donde vamos a almacenar el valor que ingrese la persona. Ingrese
el valor, o si quiere le vamos a llamar n, ¿ok? Pero, a ver, ingrese el valor n, ¿ok? Ese valor lo vamos a ingresar en la variable n, valga la redundancia. Y pues ahora vamos a utilizar la idea de poder empezar a sumar los números, ¿no? A través de un ciclo de repetición. En este caso el ciclo for. Así que voy a decir para. ¿Recuerdan cómo era la sintaxis del ciclo for? Básicamente sería valor inicial, condición e incremento, ¿cierto? El valor inicial va a ser del tipo entero y aquí le voy a definir cualquier nombre. Yo le voy a definir el valor de k, ¿vale? Voy a decir que inicie en 1 y quiero que k sea menor o igual a n, porque hasta ahí es donde voy a empezar a sumar. Posteriormente quiero que el valor de k incremente en una unidad, porque yo voy a ir sumando de 1 en 1. ¿De acuerdo? Entonces miren aquí viene lo importante. Cuando nosotros queremos hacer una suma, siempre vamos a tener en mente que necesitamos una variable que acumule ese valor de la suma. ¿Ok? Una variable que acumule el valor de la suma. En este caso, esa variable yo la voy a llamar del tipo entero y le voy a llamar suma o sumatoria, como le quieran llamar ustedes, no importa. ¿Ok? Sumatoria le voy a llamar. Y bueno, lo voy a dejar así. Esto está malo lo que estoy haciendo ahorita, ¿ok? Y luego lo vamos a corregir, pero quiero que vayan viendo el error. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, yo necesito que en la sumatoria se almacene el valor de k, ¿cierto? Entonces miren aquí lo que estamos haciendo. Esta parte, presten mucha atención. Analicen muy bien lo que vamos a empezar a hacer aquí. Vamos a compilar esto en la mente, ¿verdad? Lápiz y papel, por decir algo. Porque si entendemos lo que hace el ciclo for, si lo comprendemos, si lo interiorizamos, lo que hace el ciclo for en una sumatoria, básicamente vamos a poder utilizar el ciclo for en cualquier otro ámbito, ¿okay? En cualquier otro campo, en cualquier otra aplicación, no necesariamente sumatoria, sino en cualquier otra aplicación. Entonces vamos a empezar a entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, para eso nosotros tenemos que entender que el ciclo for lo que hace es repetirme esta sección de código, ¿cierto? El ciclo número 1, el ciclo for tiene un valor inicial, una condición final y un incremento. Entonces, cada vez que el ciclo for se ejecuta, o cualquier ciclo, le llamamos esto iteración, ¿no? Entonces, en la iteración 1, pregunto, ¿cuánto vale k? Bueno, k vale 1, ¿cierto? Vamos a suponer que n, para mantenerlo simple, que n es igual a 3, ¿ok? El valor que hemos ingresado de n es 3. Entonces, en la iteración 1, k es igual a 1. ¿Sí? Entonces, se ejecuta. 1 es menor o igual a 3. Sí, por tanto, se ejecuta la instrucción. Es decir que sumatoria va a valer lo que vale k. ¿Cuánto vale k en este caso? 1. Luego se encuentra con esta parte del for y vuelve otra vez, o mejor dicho, ahora vuelve la variable a incrementarse, ¿no? Bueno, la variable k se incrementa en una unidad. De 1 pasa a 2. Entonces ya estaríamos en la iteración 2. K, ¿cuánto vale? 2, porque se acaba de incrementar. ¿2 es menor o igual a 3? Sí. Entonces ahora, ¿cuál es el nuevo valor de la variable sumatoria? ¿Cuál sería el valor de la variable sumatoria en la iteración 2? 2, ¿verdad? 2, correcto. Ahora, termina el for, vuelve a incrementar la variable, de 2 pasa a 3, ¿cierto? Y valida la condición, 3 es menor o igual a 3. Eso es verdadero, ¿no? Entonces, hacemos la siguiente iteración. Iteración 3. ¿Cuánto vale k? Vale 3, correcto. La sumatoria, la variable sumatoria, ¿qué valor toma? 3. Quiere decir, miren, quiere decir entonces que si nosotros imprimimos, bueno, perdón, retrocediendo un poquito. Entonces la variable sumatoria vale 3. Llega el for, ¿qué pasa? La variable k incrementa, ¿no? De 3 pasa a valer 4. Valida la condición. ¿4 es menor o igual a 3? Correcto. Como es falso, sale del for y luego ejecuta esta instrucción, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando el programa termine, ¿qué valor esperamos ver nosotros impreso? Voy a compilarlo.
el valor de 3, ¿cierto? Voy a ponerle 3, por ejemplo, y miren, el valor de la serie es 3, pero nosotros sabemos que esto está malo, ¿no? Ojo, está malo porque no está sumando los primeros 3 números, pero está correcto por lo que hemos analizado aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para que esto funcione? Primer punto, muy simple, analicemos. El problema aquí, como lo tenemos escrito, es que la variable sumatoria simplemente está copiando el valor de K, ¿sí? O sea que pierde el valor anterior, no lo está sumando, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es que cada vez que asigne el valor de K, queremos que almacene, o mejor dicho, que realice la suma con el valor anterior. Por ejemplo, cuando K es igual a 1, pues sí, sumatoria va a valer 1, ¿cierto? Pero necesito, bueno, vamos a suponer que aquí no hay ningún problema. La sumatoria va a valer 1. Ahora, en la iteración 2, K va a valer 2, ¿cierto? ¿Sumatoria cuánto vale? 1, ¿sí o no? Por la iteración anterior. Ahora yo necesito que este valor, que es K, se sume con el valor anterior de sumatoria, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces yo necesitaría que aquí más bien se diga más sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que me hace falta es más sumatoria. Entonces, analicemos nuevamente qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a volver a analizar. Supongamos que ingresamos 3 en la iteración 1. Nuevamente K vale 1. Sumatoria, ¿cuánto va a valer? Va a valer el valor de K, que es 1, más el valor de sumatoria. Y aquí viene el problema. Más el valor de sumatoria. ¿Cuál es el valor de sumatoria? Es desconocido. ¿Sí? Y aquí es muy importante, presten atención. Como sumatoria no tiene un valor inicial, este valor de aquí puede ser un valor basura o puede ser un valor que dependa del compilador, ¿verdad? Recuerden que el compilador es el que traduce este código al lenguaje máquina. Entonces, algunos compiladores, por ejemplo, algunos compiladores, y dependiendo de la versión, automáticamente le inicialicen 0, pero algunos otros no. Entonces, vamos a ver, voy a suponer que este es un valor desconocido. Como es un valor desconocido, se va a sumar con este valor y aquí perdón, y el nuevo valor de sumatorio no va a ser 1, sino que va a ser 1 más algo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Como les digo, esto depende del compilador, ¿no? Puede ser que aquí automáticamente el compilador me lo dé en 0 y no haya ningún problema. Ah, pero miren, aquí está, miren. ¿Por qué me dio este valor tan grande? Correcto, porque la variable sumatoria, el valor que estamos sumando aquí es desconocido, porque la variable sumatoria no tiene ningún valor por defecto. Entonces, ese valor que se da por el compilador asigna es un valor basura, es un valor muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero evitar eso, si yo quiero que aquí siempre me sume 1 en la primera iteración, ¿qué voy a necesitar yo hacer? Que eso tome el valor de 0, ¿sí o no? Ya me libro del problema. Entonces, hoy sí, en la primera iteración, esto va a ser 1 más 0, ¿cierto? Porque la variable la he inicializado en 0. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda iteración, K igual a 2. Entonces, tendríamos el valor de K, que es 2, más el valor de sumatoria. ¿Cuánto vale sumatoria? 1, correcto. En ese momento, correcto. Entonces aquí tendríamos que la variable sumatoria vale 3, ¿no? Lo voy a poner aquí para llevarlo, vale 3. Ahora, en la iteración 3, K vale 3, entonces aquí sería 3 más ¿cuánto? Más el valor de sumatoria, que sería 3, correcto. Entonces, ese resultado, ¿cuánto sería? 6, ¿verdad? Entonces aquí nosotros esperaríamos ver el valor de 6. Vamos a ver si es cierto. Voy a compilar, voy a ejecutar, voy a colocar el valor de 3 y miren, ahí está el valor de 6 que esperábamos. Entonces, ahora esta manera yo ya le puedo poner cualquier valor, 10, por ejemplo, la suma de los primeros 10 números 55. Si yo quiero le puedo poner 50. La suma de los primeros 50 números es 1275. Si yo quiero le puedo poner 1000. Y la suma de los primeros 1000 números es 500, 1500. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Usualmente cuando son sumas, siempre el valor de la variable debe empezar. Esta variable esta variable sumatoria, perdón, se le conoce como acumulador. ¿Sí? Porque está acumulando el valor de la serie. ¿Ok?
Entonces, así es un nombre se le conoce. Entonces, permítanme, voy a igual a, bueno, voy a poner k igual a 0 hasta n de k. Esta sumatoria, eh, nosotros tenemos que escribirlas de alguna forma, ¿vale? De alguna manera hay que escribirlas. Y yo sé que de repente en alguna asignación o algo, ustedes ya lo conocen. Este era un libro que tengo pausado, que creo que nunca lo voy a terminar, no sé. Me da el tiempo. Pero bueno, miren. Entonces, lo que acabamos de hacer es esto. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de hacer. Este símbolo, este es el símbolo sigma. ¿Sí? Una letra griega. Sigma mayúscula. Y lo que indica matemáticamente es la sumatoria de estos términos. Por ejemplo, esto se lee de la siguiente forma. Esta es la sumatoria de k igual a 1 hasta n. ¿De qué? De k. ¿Qué significa esto? Es una manera abreviada de escribir, bueno, 1 más 2 más 3 más, así sucesivamente hasta k menos 1, hasta llegar a k. O sea que esto es una manera abreviada de decir la suma de los primeros k números, lo que acabamos de implementar nosotros. ¿Se entiende esa forma de escribirlo? Ahora veamos la siguiente. Excelente, ahora veamos la siguiente. Esta de acá, miren de acá. Esta es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De qué? De i al cuadrado. Entonces, cuando i es igual a 1, sería 1 al cuadrado, más cuando i es igual a 2, 2 al cuadrado, más cuando i es igual a 3, 3 al cuadrado, más cuando i es igual a, hasta llegar así sucesivamente hasta el anterior, ¿no? 1 menos n, n menos 1, perdón, al cuadrado, más hasta llegar al último, que es cuando i es igual a n, n al cuadrado. ¿Se entiende esta notación? Entonces esta sería la suma del cuadrado de los primeros n números. Y así podemos construir más. Por ejemplo, miren esta. Por ejemplo, este es 1 sobre n de la suma de esto de aquí. Esto es i al cuadrado menos i. ¿Verdad? ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto será esa suma? No lo sé. O la suma de i igual a 1 hasta n de i a la 3 medios. O por ejemplo, el factorial. El factorial, ¿cómo se define? El factorial se define como este símbolo ya no es sigma, miren. Ya no es sigma, ya no es la sumatoria. Este símbolo es el producto. Entonces esto es, el factorial es el producto de i igual a 1 hasta n de i. Es decir, cuando i es igual a 1 es 1. Y ahora en lugar de suma sería por. Cuando i es igual a 2, cuando i es igual a 3, cuando i es igual a 4. Así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común las series y desde la serie desde el 1 hasta la 6? ¿Qué tienen en común? Muy simple. Que todas tienen un límite. Que son infinitas. Perdón, que son finitas. ¿Ok? Tienen un tope. ¿Estamos de acuerdo? El n me indica a mí el límite. Y miren la 7 ya no. La 7, vean cuál es el límite. Correcto, el límite es infinito. Y esta es una serie que ya me involucra, perdón, factoriales y más cosas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resolver el factorial ahora mismo. Intentemos saber cómo hacemos el factorial. ¿Les parece? Vamos a ver. Sería, voy a poner aquí, voy a poner serie 2, perdón, factorial, punto .cpp. Y bueno, pues voy a copiar y pegar esto. El código me va a servir. Pegarlo. Voy a borrar esto de acá porque ya no nos interesa. Voy a llamar esto de acá. ¿Ok? Y bueno, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Así que vamos a ver. Ya esto ya no sería un acumulador, ya no sería sumatoria. Lo voy a eliminar. Lo vamos a dejar así, ¿ok? Nuevamente le voy a pedir que ingrese el valor n, el valor límite. Y aquí ya tenemos el for listo y preparado para realizar el producto. ¿Ok? Entonces yo voy a crear una variable del tipo entero que se llame factorial. ¿Vale? Nada, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Y yo sé ahora que esta variable factorial debe ser igual al valor de k. ¿Cierto? ¿Qué pasa si hago esto?
Al final lo que quiero imprimir es el factorial, ¿no? Aquí. ¿Qué pasa si hago esto nada más? ¿Cuál es el resultado que me va a imprimir, por ejemplo, si n es igual a 5? 5, ¿verdad? Vamos a ver. G++, factorial, menos o main.x. Vamos a borrar aquí, factorial, sí, punto x. 5, y en efecto, es el valor de 5. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es copiando, ¿no? ¿Qué necesito yo aquí para construir el factorial? Correcto, correcto. Entonces sería iteración. Iteración, vamos a ver, la iteración 1, ¿cuánto vale k? K vale 1, ¿cierto? Entonces, como k vale 1, ¿qué valor toma factorial? Factorial toma el valor de 1, ¿cierto? En la iteración 2, k vale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valor toma la variable factorial? 2. Ahí está el problema, ¿no? Porque necesitamos que este nuevo valor de k se multiplique por el valor anterior de factorial. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que aquí yo necesito que esto sea igual por factorial, ¿sí o no? Para que este valor en la iteración 2 tenga 1 por 2 o 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces aquí nuevamente tendría que tener yo la variable factorial. eh, pero, pero vamos a volver a iniciar. Entonces quiere decir que aquí debería estar la variable por factorial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Cuando k es igual a 1, factorial va a ser 1 por un valor desconocido acá. ¿Cierto? ¿Por qué sería un valor desconocido? ¿Alguien me puede decir? Correcto, no está definida, ¿no? Y si no está definida, pues va a tomar un valor basura. Alguien dice por ahí que la definamos como 0. Perfecto, podemos hacerlo. ¿Qué pasa si es 0? Correcto, ¿verdad? Lo notaron, por eso les hice trampa aquí, ¿no? Por eso dice uno con suma y otro con producto. Porque miren, como ahora factorial es 0, esto vale 0, ¿cierto? Entonces, 1 por 0, el resultado es 0. En la siguiente integración sería 2 por, ¿cuánto vale factorial? 0. El resultado va a ser 0. Y en todas las demás va a seguir siendo 0. Vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Compilo. Le voy a poner 10, 100, por ejemplo, miren. Sigue siendo 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el valor más adecuado para factorial? El valor inicial. El valor inicial. 1. Recto, Nataray. Sería 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es 1, tendríamos k por 1. Recuerden que el 1 es la identidad en el producto y el 0 es la identidad en la suma. Entonces, técnicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí con el valor inicial de esta variable es no alterar el primer valor. Como en el anterior estábamos trabajando con una suma, ¿cuál es el valor que no me altera una suma? Pues el 0. Y ahora, como estamos trabajando con el producto, ¿cuál es el valor que no me altera un producto? Pues el 1. ¿Sí? Entonces, bueno, le puse 1, ¿no? Aquí es factorial. Entonces, hoy sí, miren, hoy va a ser 1 por 1. Entonces, esto va a ser 1. Y ahora sería 2 por factorial, que es 1. Entonces, esto sería 2. Y en el tercer, ¿cómo tendríamos? En el tercero tendríamos, correcto, 3. K igual a 3. Y aquí tendríamos el valor de K igual a 3 por el valor de factorial anterior, que es 2, ¿no? De 3 por 2 es 6. ¿Sí? Entonces vamos a compilar, vamos a ver si es cierto, parece que va a funcionar. Compilamos, vamos a dar el valor de 3, ahí está, 6. Y hago el valor de 5, ahí está, 120. ¿Sí? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con el factorial, porque el factorial es un número muy grande. Entonces, cuando ustedes lo prueben, tienen que hacer valores pequeñitos, ¿ok? Con 10 quizás funcione. Miren, ya 10 es un valor bastante grande. 11 sería un valor muchísimo más grande. Y quizás el computador a ustedes solo les permita, con este tipo de datos, hasta 12 quizás, o no, hasta 17 quizás. Vamos a ver 15. Ay, perdón. 15. Bueno, me lo permite. Vamos a ver 16.
También vamos a ver 17. Bueno, no sé si ese es el valor también. Ya me está dando valores basura. Mire, un factorial nunca puede ser negativo. Eso se llama error de desbordamiento. ¿Sí? Y aquí viene un concepto muy, muy importante, pero para eso les voy a cortar la llamada y les voy a volver a enviar el enlace. Entonces, les comentaba de este error, ¿cierto? Este error, nosotros ya sabemos que si multiplicamos números positivos siempre va a ser positivo, ¿no? Lo que pasa es que son números muy grandes, ¿ok? Son números muy, muy grandes. Entonces, como nosotros trabajamos, y presten mucha atención, como nosotros trabajamos en una computadora, nosotros trabajamos en un espacio de memoria finito, limitado, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con tipos de datos, estos tipos de datos tienen una capacidad límite, ¿ok? Tiene una capacidad límite. Aquí les presento una imagen sobre la capacidad de los tipos de datos. Y esto es muy importante. Por ejemplo, un dato del tipo entero, bueno, es bastante, ¿no? Un dato del tipo entero eh, ocupa un espacio de memoria de 32 bits en su computadora. Esto es algo técnico, pero lo que nos interesa es el valor que va a manejar, ¿verdad? Que es básicamente desde esta cantidad hasta esta otra cantidad. Valor bastante grande, pero cualquier valor por encima de ahí ya no lo va a soportar un valor del tipo de dato entero y se va a desbordar. ¿Cuál es el valor que nosotros hemos probado? Es 17 factorial, ¿cierto? 17 factorial, si nosotros lo hacemos en un sistema que sea bastante robusto como Wolfram Alpha, por ejemplo, vamos a ver cuánto es 18 factorial, es un número gigantesco. No, perdón, 17 factorial. Es un número gigante, definitivamente. Entonces sí lo va a calcular, no, sí lo tiene que calcular. A la 14, ¿no? Bueno, entonces a la 14, ¿no? Entonces son 14 dígitos. Entonces miren que aquí esto solo va a soportar 9 dígitos, 6 dígitos aquí, 9 dígitos, 10 dígitos, nada más. Entonces el resultado de 17 factorial son 14 dígitos, 15 dígitos más o menos, ¿no? Entonces claro, es desbordamiento de memoria. Entonces ya ahí ya no me va a funcionar. Por ejemplo, el short in era el que yo les decía que era de entre negativo 32.000 y pico hasta 32.000. Eso es otro tipo de datos para datos más pequeños. Por ejemplo, este tipo de datos nos podría servir para nombrar edades, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que las edades son valores pequeñitos, no son valores tan grandes. Por tanto, ahorramos memoria. Son 16 bits en lugar de 32, ahorramos la mitad. Eh, Podríamos utilizar un signet int, como es este el caso también. ¿Por qué? Porque el factorial siempre va a ser, un signet significa positivo, sin signo, sin signo, o sea que siempre va a tomar valores positivos de 0 hasta esta cantidad de números bastante grande. Miren el valor de un float son 32 bits, pero miren el margen que agarra, ya soporta un número mayor. El double, 64 bits, soporta números muchísimo más grandes y con mayor precisión. Miren. Y el long double, miren, 80 bits, o sea, estos son tipos de datos double, pero grandes, gigantes, ¿no? Entonces soporta esta gran cantidad de números, pero aún así, para una serie o para un factorial, estos números son pequeños. Nosotros los miramos grandes, pero son pequeños, porque los números son infinitos, ¿no? Entonces, esa es la importancia del tipo de datos. Recordemos nosotros que cada vez que utilizamos un tipo de datos, realmente lo que estamos haciendo es reservando espacio de memoria en nuestro computador para que estos soporten un rango de números determinado. ¿Okay? Entonces el error que nos dio aquí, esto se llama desbordamiento, porque el tipo de dato que estamos utilizando no soporta el resultado final. Entonces al final, eso es importante porque cuando ustedes realicen sus ejercicios y de repente ustedes dicen que todo está bien, pero el que el resultado les está dando mal, entonces piensen a ver si es que el resultado es muy grande para el tipo de dato que están utilizando. Podrían utilizar cualquier otro tipo de dato o bien hacer una restricción en el factorial que podemos calcular. Por ejemplo, aquí nos hace falta muchísimo más, ¿no? Aquí nos hace falta agregar condicionales para que el factorial no sea un número negativo, número 1. Nos hace falta condicionales para que el número que ingresemos esté entre 1 a 16, que fue el valor que pudimos calcular en este caso, ¿no? Para el tipo de dato que estamos utilizando. Entonces no sé si eso aclara un poco el panorama.
sobre esta unidad.